empresarios y el Proyecto Crecer les da la más cordial bienvenida a nuestro tercer conversatorio de Economía Circular. José Alejandro Martínez, para que nos empiece a dar una charla sobre Economía Circular como oportunidad de desarrollo. José Alejandro ha sido empresario, consultor, director de programas y gerente con experiencia en residuos, gestión ambiental y sostenibilidad. Hablando de economía circular, entonces, algunos de ustedes de golpe han escuchado ese concepto de la cuna. Claramente sí han escuchado el concepto de economía circular, pero vale la pena, digamos que mencionar dos elementos que son fundamentales. Lo inicial es que esto que es economía circular, que es un concepto relativamente moderno, un concepto, no es un modelo económico, es un concepto, tiene ¿12 años? ¿10 años? ¿Sí? Sin embargo, desde mucho antes ya hay otros conceptos o desarrollos conceptuales que se han venido desarrollando. Creo que tiene mucho que ver con la esencia y lo vamos a tratar de ver rápidamente. Miremos la siguiente. Ahí, digamos que si yo hablo de ecodiseño, que también es otro concepto que se vincula mucho a la economía circular, pues el ecodiseño tiene unos fundamentos que son, digamos que basados en cómo efectivamente utilizo una forma diferente de diseñar para. Y el para principal es disminuir los impactos ambientales negativos. Apostar al desarrollo sostenible, pero desde un contexto ambiental. ¿Okay? Y hay otros atributos que digamos que pueden parecer interesantes. Me detengo en otro que me parece relevante y es ecodiseño está enfocado al ciclo de vida del producto. Acá 4 elementos que pueden ser fundamentales o esenciales desde la perspectiva de economía circular. 4 de las P's que se mencionan dentro de los principios, pues uno es el que el residuo desaparece, el residuo pasa a ser un nutriente, ¿sí? La economía circular no se concibe el residuo, se conciben los recursos, los materiales. El poder de la diversidad como un elemento que viene en la naturaleza, o sea, que viene inspirado en la naturaleza, viene inspirado, y eso transformado a un concepto, pues se puede aplicar a el poder que ofrece la diversidad de, por ejemplo, generar productos inigualables e imitables, un café especial. El contexto de pensar en los sistemas, de cómo yo le apuesto a que efectivamente cuando involucro los sistemas en una visión holística puedo generar unas economías sanas y un desarrollo sostenible real, y un tema de los valores reales o de la incorporación de las externalidades, de cómo yo efectivamente soy transparente y soy ético en términos de lo que yo, no solo lo que yo promuevo, sino lo que yo efectivamente estoy haciendo con mi producto, con mi servicio. Esos grandes principios, digamos que mueven este fundamento, los podemos concentrar en 5 grandes atributos. Un atributo que efectivamente habla de cómo los recursos que yo utilizo deben ser sanos, y deben ser sanos no solo para el que los usa, sino para el que los produce, pero también el que los va a ciclar, o sea, para todos, para los mismos ciclos biológicos y técnicos tiene que ser sano. Principio en términos de ciclabilidad, es decir, que efectivamente ese material sea ciclable, ¿sí? Y que pueda estar no 1, ni 2, ni 3, sino el ejemplo que me encanta es ¿quiénes de aquí alguna vez en su vida han tomado una cerveza? Todos. Es una botella que gracias al material, pero también gracias al diseño del producto y también gracias al diseño del proceso y de la logística inversa, pues perfectamente puede ciclar a un nivel que es el benchmark mundial, 18 veces cicla la botellita si nos portamos bien y no la rompemos. Energías renovables como principio básico, descarbonización total, no fuentes fósiles, ¿sí? Administración responsable del agua, mayordomía del agua, como la típica es cuando yo me muevo a un exoplaneta, a un satélite, a un meteorito, que es lo primero que hace la agencia espacial respectiva, la China, la India, la estadounidense o la que sea, buscar agua, porque la vida como la conocemos, su base es el agua. Y un tema de equidad, un tema de justicia social, un tema de generación de capital social, ¿sí? No solo en términos al interior de la empresa, sino en términos de aportarle la abundancia a la sociedad. Desde el reino superior es un poco más profundo, porque es un elemento que le apuesta a esos multiatributos y que lo que busca termina siendo una consolidación real de los máximos en las dimensiones de la sostenibilidad, ¿sí?
Esto lo dejo en términos de observar que en este momento estamos hablando de mucho de economía circular y decimos eso es lo máximo, pero hay más máximos, hay más grandes, ¿sí? El concepto que hemos apropiado es economía circular y es muy bueno y está bien que lo estamos haciendo, pero digamos que lo que vi en el fondo y conocerlo puede evitar que entremos en un circular washing, ¿sí? Que terminemos diciendo que esto es circular cuando no es circular. Reciclaje como nosotros lo tenemos concebido en términos globales genera o es casi que sinónimo de pérdida de valor del material. Y entonces el ejemplo que yo pongo es el tema de las resmas de papel, y entonces las resmas de papel son el equivalente a 1 kilogramo de papel más o menos, y cada resma de papel más o menos en el mercado está a 8.000, 10.000 pesos. Para facilitar, la tabla de 10 es más sencilla, entonces 1 kilogramo de papel, cada resma a 10.000, 1 kilogramo de papel vale 20.000 pesos. ¿Sí? Nuevecito, 0 kilómetros, lo meto en la impresora, lo utilizo para hacer unos informes, imprimo por lado y lado, lo recojo, lo acopio, lo compacto, lo voy a vender como papel para reciclaje. ¿Me pagan los 20.000 pesos? No. ¿Cuánto me pagan? 120, 150, 180. La semana pasada estaba a 180 pesos el kilogramo. Y ese es el principio del reciclaje como lo tenemos concebido actualmente. Por eso es que entre un camino que va de la economía lineal a la economía circular, este es uno de los tantos caminos que hay, este es de las 9 R's, hay hasta de 12, o sea, ya hay gente muy imaginativa. El reciclaje como lo concebimos está más pegado a la economía lineal. O sea, reciclar tampoco es lo último. Claro. Por eso hablamos de upcycling, por eso hablamos de supraciclaje, ese ciclaje que efectivamente le apuesta a incrementar el valor. O sea, imagínense ustedes las líneas de mercado maravillosas, las posibilidades de compartir valor cuando mi kilogramo de papel no me lo pagan a 180 pesos, sino me lo pagan a 25.000 pesos. Eso nos permite generar dignidad de trabajo, validación de la labor social de los recuperadores, o sea, una cantidad de cosas maravillosas, pero claro, cuando me pagan 180 pesos no puedo, o sea, estoy compartiendo miseria, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? La culpa no es del papel, así como la culpa tampoco es del plástico, así como la culpa no es del pitillo, o sea, la culpa no es de la vaca, ¿sí? La culpa es de cómo diseñamos de una forma diferente, pensando, siendo inteligentes, aplicando esa economía del conocimiento, que no está limitada por los materiales, sino que va mucho más allá, y cómo aplicamos innovación de forma inteligente para avanzar. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un mundo que está destinado a seguir incrementando sistemáticamente las cantidades de residuos, nosotros en la medida que vamos incrementando el ingreso per cápita estamos en la línea de crecimiento de nuestra capacidad de generación de residuos. Hasta que intervengamos esos procesos van a seguir generándose residuos. Pero esos residuos, si les cambiamos la óptica y empezamos a caminar hacia la circularidad, pues son materiales, y esos materiales son objeto de aprovechamiento infinito. Pues la economía circular genera muchísimas ventas de oportunidad, incluso algunas que no existen. Hay empresas que no existen que pueden desarrollarse, hay cadenas de aprovechamiento que no existen y que pueden aprovecharse. O sea, no me atrevo a decir que infinito, pero sí, es infinito. Tenemos política pública, COMPES Residuos 2016, COMPES Crecimiento Verde 2018, economía, COMPES de ODS que también mencionan la economía circular, tenemos Plan Nacional de Desarrollo, tenemos Estrategia Nacional de Economía Circular, tenemos pactos de economía circular a nivel Colombia. O sea, por primera vez estamos alineados en términos reales, en el timing real de lo que está pasando en el mundo. En Colombia tenemos políticas públicas que están aprovechando hay oportunidades muchísimas en nuevos modelos no solo nuevos productos, nuevos modelos de negocio pueden surgir, ¿sí? La servitización, la virtualización, aprovechar realmente compartir la potencialidad de compartir, aprovechar al máximo el recurso. O sea, hay muchas posibilidades, no solo de cambiar los productos, sino de innovar en los modelos de servicio, de ya no vender el producto, sino vender el servicio, y a partir de ahí es una nueva empresa. Muchas gracias, Alejandro, por esa introducción que creo que nos ilustró más o menos un poco la economía circular. Ahora le damos la palabra a Alfredo Ramos. Él viene de Waste to World Latinoamérica, es codirector y es una empresa que facilita la economía circular y es experto en gerencia de la sostenibilidad. Una compañía dedicada a la producción, a la manufactura, asimila y reconoce que tiene un problema serio, y es cómo hacerse responsable de un residuo. Imaginémonos un paquete de papas. Buena parte de los que estamos acá podemos ser aficionados a los paquetes de papas, como es mi caso, pero
una vez lo hemos consumido y empezamos a hacernos las reflexiones propias, ¿qué pasa finalmente con ese paquete? ¿Dónde termina? Las respuestas son tristes, porque termina en un relleno sanitario o en la ribera de un río en una población, o más triste en el mar, o igualmente triste. Sin embargo, nosotros como consumidores pues no tenemos la capacidad de resolver el problema, nos hacemos estas reflexiones y en algunos casos estamos llegando ya al productor a hacerle en cierta forma un reclamo o al menos una reflexión. Oiga, cuéntenme usted qué está haciendo, qué tiene previsto para este paquete. La compañía que quiere entonces entrar al modelo de economía circular, a repensar cómo producir, primero, cuál es el origen de la materia prima, cómo producir en una forma adecuada y cómo luego generar algún tipo de circularidad o rescatar el valor de ese recurso, pues entra en el espacio de la economía circular, y ahí es donde de un problema empiezan a surgir las oportunidades de las que estamos hablando. Nos empezamos a dar cuenta que una oportunidad empieza a requerir una serie de recursos adicionales y de esfuerzos para poder integrar necesariamente una solución. Ahí viene algo muy interesante y es un cambio de paradigma, donde ya no es un tema de competidores, ya no es un tema de que yo llego hasta acá, sino cómo podemos entre todos colaborar para construir una solución viable. El mundo sigue siendo el mismo. El capital y los inversionistas siguen pensando en la misma forma y quieren encontrar proyectos que, si bien cumplen con un valor ambiental y social que se está generando a través de la economía circular, tienen que ser proyectos rentables y sostenibles. Nosotros como Waste to Worth estamos comprometidos con ese ejercicio práctico y acompañar a las organizaciones en esa transición en la economía circular. Como ustedes se dan cuenta, nace de una inspiración o de una responsabilidad de querer cumplir con esa misión, ya sea por exigencias normativas o por políticas y lineamientos estratégicos de la corporación. Nosotros ayudamos en ese proceso de conceptualización, participamos en la estructuración de los proyectos y cuando vemos que tenemos proyectos viables, integramos alianzas para poder de alguna forma aportar el capital. Gracias, Alfredo. Incluso lo que estabas comentando va muy linkeado con lo que hace Enves, que es nuestra siguiente participante en este panel. Jimena es experta en comunicación para la circularidad y transformación de residuos, cofundadora de Cyclus, y en la actualidad es también de Enves Diseño. Ella mantiene una ponencia que se llama Caso de Éxito en Diseño Circular. ¿Cómo podemos vincular residuos y comunidades? Fue como la pregunta que nos hicimos desde el principio. Queremos generar impacto ambiental y social con lo que hacemos. Entonces, para nosotros desde el 2002 los residuos son materia prima, y desde esa óptica empezamos a generar diferentes fuentes de ingresos en nuestro modelo de negocio. El primero es proyectos para la economía circular, que ya les voy a mostrar casos de éxito. El segundo son productos para lo que les estaba contando, productos para que las marcas y las empresas se comuniquen de forma más coherente con la sostenibilidad. Y otros son materiales, nuevos materiales a partir de la transformación de los residuos para acabados de arquitectura interior. Digamos que somos una ficha dentro de la economía circular, como el diseño circular, y somos como los transformadores o implementadores de esas soluciones. Llegamos a hacer troncos de papel, madera de papel, concreto de papel, que es el que les estamos rotando ahí, y también exploraciones con diferentes técnicas artesanales, dándole como un enfoque muy al diseño, pues, de lo que el cliente solicitaba, y también pensando en el impacto social que queríamos generar con la mano de obra en los centros penitenciarios. Entonces ya es un ejemplo práctico
de cómo podemos cerrar el ciclo a través del diseño y la innovación. Este es otro producto, pues que ya es un producto 100% hecho por las revistas, pero con una técnica artesanal. Acá les estoy mostrando otro ejemplo que también les voy a rotar, y es como vidrio que no tiene valor en el mercado, como es el vidrio de las ampolletas, porque es un vidrio muy duro, es un vidrio que no entra en la cadena de reciclaje, puede convertirse en baldosas para acabados arquitectónicos, incluso también el vidrio está un poco monopolizado por una sola empresa, pues que es la que recicla todo el vidrio del país. Cómo poder también quitarle un poco a este tipo de monopolios para poder generar más valor, que era de lo que tú hablabas al principio. Si podemos entonces generar estos paneles para enchapes, ya el vidrio se lo podemos pagar a mucho mejor precio a los recicladores que se lo paga el mercado porque está monopolizado. En el mercado pues, de consumo vemos que hay muchísima oportunidad, y de hecho nuestra meta para el 2020 es lanzar una línea, pues una marca de productos para el hogar hechos a partir de residuos. Para el mercado corporativo, pues aquí yo tengo más ejemplos. Este fue, por ejemplo, una cartuchera que hicimos con textiles de cortinas y neumático para la cumbre de Semana Sostenible. Esta es otra, pues, de vieja guardia para nosotros, de productos que hemos elaborado a partir de neumático. Mil gracias, Jimena, por ilustrarnos todo lo que haces. Creo que más de uno va a salir acá a comprar algunas de las cosas que Jimena está produciendo. Continuando con nuestro programa, le damos paso a nuestra siguiente ponente, Ana Daza, quien nos trae una ponencia titulada La responsabilidad extendida del productor como aproximación a la economía circular. La responsabilidad extendida del productor parte de este concepto de la responsabilidad, y es básicamente hacerse cargo por las decisiones que una persona o una organización toma y los impactos que estos generan. Voy a hablar de Ana Lucía, que soy yo. Tengo 35 años, soy bogotana, vivo con mi esposo en un apartamento, soy profesional, tengo un par de posgrados y tengo una empresa. Y vivo a 6 kilómetros de mi trabajo. Los fines de semana visito a mi familia y ocasionalmente sale a comer con sus amigos. Esa es Ana Lucía. Se levanta entre 6 y 7 de la mañana. Se tenía que levantar a las 6, pero se levantó tarde, apagó el despertador 3 veces, entonces empezó su día de afán y corriendo. Se baña, usa 3 productos diferentes. Cuando se lava el pelo, se demora el triple en la ducha y usa un shampoo, un acondicionador, un tratamiento especial para el pelo porque se tintura el pelo, entonces requiere cerrar sus puntas, y bueno, pues el jabón también, el jabón de cuerpo. Después se viste y se maquilla. Se podría decir que el 70% de su ropa es de una marca reconocida que probablemente maquila en la India o en China, pero algunos de sus productos sí son productos fabricados en Colombia, de lo que se toma. Y al finalizar, antes de salir de su casa, desayuna, pero hoy, como se levantó tarde, ¿vale? Pues no pude salir. Dale. Además de eso, pues como sale normalmente, se va en bicicleta a su oficina, pero como se levantó tarde, pidió un Uber para poder llegar a tiempo a su oficina. En el camino habló por celular todo el camino, se tomó una pastilla porque tiene dolor de cabeza porque anda estresada con mucho trabajo. A la media mañana, como por supuesto no pudo desayunar, fue y compró un café y probablemente un croissant o algo así en una entidad de estas que andan por todos lados en la ciudad. Después, al mediodía sale a almorzar. Normalmente entre semana almuerza en un corrientazo, puede ser, pero como hoy es viernes, se fue con sus amigos a comer hamburguesa. Por la tarde habla por celular toda la tarde, imprime un borrador de un informe larguísimo. Adelante. Termina la jornada. Antes de llegar a su casa, hace un pequeño mercado, se pide una pizza, espera que se lave la ropa, se toma un par de vinos con su esposo y se acuesta finalmente para terminar el día con el televisor en sleep, porque siempre, y eso es verdad, se queda dormida con el televisor prendido. Al finalizar el día, Ana Lucía generó más de 1 kilogramo de residuos, de los cuales probablemente se reciclarán menos del 17%. Además de eso, emitió más de
6, no 16, ese dato está mal, kilogramos de carbono equivalente durante su jornada. Esos son datos reales que calculé de mi huella, gracias a la aplicación de CO2 cero, de cuánto emitía al día, es real. Y vamos a hacer doble clic en solo un producto de todos los que hablamos del día, y es la botella de vino. Esa botella de vino al día siguiente, devuélvete por favor, puede tener varios caminos. El primero, que Ana Lucía decida asumir su responsabilidad y lo puede o separar y poner en la bolsa blanca o dejarlo pues, en la caneca normal. Hay tres caminos posibles: o llegan al relleno sanitario, o se recicla, o terminan en el mercado negro, porque resulta que los licores en Colombia son una de las industrias más falsificadas y desafortunadamente las botellas de licores son de las que menos se reciclan, porque si les pongo un ejemplo, a un reciclador de oficio de los que recogen, digamos, con tracción humana, o sea, a pie que van casa por casa, se le pagaría por una botella menos de 40 pesos, por una botella de vidrio. En el mercado negro, dependiendo del licor, la botella puede costar entre 2.000 y 10.000 pesos. Lucía pueda comprar, se pueda tomar esa botella de vino por la noche en su casa, la compró probablemente en una tienda cerca de su casa. Para que llegara a la tienda tuvo que haber un distribuidor en Bogotá que la llevara. Para que llegara al distribuidor en Bogotá tuvo que haber alguien transportarla en camión desde el puerto. Para que llegara al puerto tuvo que haber sido transportada en un buque desde Chile, porque vamos a asumir que esta botella es de Chile, de vino chileno. Se produjo en un viñedo donde la producción de la uva duró 12 meses, duró en el barril otros 12 meses y fue embotellada. Para esa botella se fabricó en una fábrica de vidrio, donde más o menos, en algunos casos, el sílice para las botellas de vino viene del mar. En algunos casos todavía viene de materia virgen. En el caso de la empresa que investiga en Chile, efectivamente entre el 60 y el 70% viene del reciclaje y el 30% sigue siendo sílice virgen. La emisión por producir esa botella es igual a la que produce Ana Lucía en todo el día. Definitivamente, como lo decías tú, como personas tenemos mucho para hacer, pero el foco no puede estar únicamente en nuestros hábitos diarios, porque el productor, obviamente, el impacto que tiene en la producción de lo mismo es altísimo, y ahí es donde empieza a ponerse interesante todo este asunto. No necesariamente porque yo haga responsabilidad extendida al productor estoy haciendo economía circular, porque yo puedo hacer responsabilidad extendida al productor simplemente para incinerar residuos peligrosos. Ahí no, si me va bien, hago aprovechamiento energético, pero no necesariamente eso va a ser reciclaje, eso va a ser economía circular, y no necesariamente, como ya lo hablaron ellos hoy, reciclaje es economía circular. Entonces aquí hay unos retos nuevos, y es cuando hacemos los proyectos de reciclaje, pensemos en eso. Les pongo un ejemplo: si yo hago con las papas madera plástica, debo mezclarla con otros tipos de plástico para que genere rigidez y pueda hacer una mesa o una silla. Cuando esa mesa y esa silla se dañen, así sean 50 años, en este momento pues no está resuelto, y alargamos la vida útil, que está bien, es un principio, alarguemos la vida útil, pero no estamos resolviendo el problema de todo. Y en Colombia desde hace varios años empezamos a hablar de responsabilidad extendida del productor como un tema jurídico. Es una obligación que hace que algunos productores de ciertos productos de consumo masivo tengan que diseñar, implementar, gestionar y financiar esquemas para que los usuarios de sus productos puedan disponer adecuadamente los residuos que se generan después del consumo. Cualquier producto empacado o envasado que se ponga en el mercado nacional, que tenga materiales como plástico, papel, metales y vidrio, tiene que presentar ante el ministerio un plan para aprovechar un porcentaje de lo que ponen en el mercado. Todas estas son regulaciones que salen para dinamizar y para cumplir las metas que tiene Colombia, tanto con OCDE como con los ODS, de aumentar las tasas de reciclaje. Y obviamente esta norma ha hecho que todo lo que nosotros hacemos pues se dinamice también un montón y se generen pues, nuevos trabajos. Esta es la clásica pirámide de la gestión integral de residuos que hemos tenido por mucho tiempo, y en estos escenarios es importante de verdad aplicarla.
y es analizar cómo no genera el residuo, la primera pregunta que hay que hacerse es esa. Y siempre preguntamos es cómo hago para gestionarlo, y no llegamos, todavía no hemos logrado sentarnos con los productores a analizar de verdad cómo generamos menos, ¿no? Entonces, cómo genero menos residuos. Si no, ahí sí puedo reutilizarlo, puedo fabricar otras cosas. ¿Por qué priorizar la reutilización sobre los otros tratamientos? Porque en economía circular no solo estamos hablando de reciclar materiales, estamos hablando de consumo energético. Por eso hablé tanto de los transportes que hizo Ana Lucía durante el día y de las emisiones equivalentes. Hay veces gastamos más energía y más recursos reciclando, sale mucho más costoso, genera más huella que utilizando materia prima virgen. Y ahí está el reto más grande que tenemos en innovación, y es que los precios sean competitivos, pero que también seamos eficientes a nivel de emisiones, pues porque ahí tenemos los dos grandes retos de la humanidad, ¿no? Pues cambio climático, eso creo que no hay que discutir. Ya después, si no lo puedo reutilizar, bueno, ahí sí, ¿qué tengo que hacer para poder aprovechar? Y si no, lo último, pues tratamiento y disposición final. Pero en este escenario en el que estamos hablando hoy, estos dos últimos, pues digamos que no tiene sentido ni siquiera discutirlos. Para articular la responsabilidad extendida del productor con la economía circular, es indispensable pensar en todo el ciclo de vida. Cuando montamos esquemas de responsabilidad extendida del productor, y vamos a montar el de, este es el ejemplo perfecto que ponemos Pablo y yo en todos nuestros cursos. Si fuéramos a montar el postconsumo de Alpinito, ¿qué haríamos? Entonces, de una, lo intuitivo es, bueno, ¿dónde ponemos los contenedores y cómo vamos a reciclarlos? Pero en realidad tendríamos que entender una cosa. El alpinito se produce en un lugar, se comercializa probablemente en una grande superficie. ¿Quién lo compra? La mamá. Se lo entrega al niño, en la lonchera. El niño se lo lleva al colegio, lo consume en el colegio, y ¿dónde se genera el residuo? Toda esa cadena la tengo que entender, porque le tengo que explicar a la mamá probablemente lo que estoy haciendo como alpinito, pero en realidad donde lo voy a recoger probablemente es en el colegio. Entonces, si queremos que la responsabilidad extendida del productor aporte a esto, no nos enfoquemos solo en el final, que es el material, es cómo recupero, cómo aprovecho, sino pensemos en toda la cadena, porque ahí es donde uno va a encontrar oportunidades que realmente contribuyan a la economía circular y que no se queden solo en reciclaje. Gracias, Ana, por mostrarnos que la responsabilidad no es exclusiva del producto, que cada uno de nosotros es responsable. También los invitamos a que bajen la aplicación de CO2 Cero en el celular, que calculen su huella de carbono personal, porque ahí también empiezan a mirar cuántas emisiones están ustedes generando. Y por último, finalizamos con Mauricio Rodríguez, que nos hablará de la economía circular y desarrollo del proyecto Crecer. También la economía circular no fue que me volví y me metí y ya estoy en la economía circular. Creo que es un proceso, es una transición que tiene mucho que ver con algo que decías ahora, y es sobre, que hemos insistido en los anteriores conversatorios, y es en la prosperidad climática. Hablemoslo de la prosperidad en sostenibilidad. Y es que todavía no es tan fácil de entender que esto tiene que generar recursos, que esto debe ser competitivo, y que en algún momento, cuando empezamos a recuperar materiales, o cuando empezamos a reusar materiales, o cuando tenemos, digamos, ese ciclo completo, eso tiene que ser rentable. No es un favor que nos están haciendo, no es algo que tenga que estar, digamos, desalineado a los modelos económicos, sino que en el momento en que uno logra alinear su negocio a temas de sostenibilidad, al modelo económico que tiene el mundo, gústenos o no nos guste, es el que hay en este momento, es cuando realmente emprendimientos como Enves, o de pronto como nosotros, empiezan a tener, creo que, quiero sonar, digamos, como creído pues en eso, pero empiezan a tener éxito. Ana nos hablaba ahorita de las emisiones. Usted decía, oiga, no, es que hay un montón de emisiones, todo lo que estamos haciendo, respirando, venir aquí a aprender a conversar sobre economía circular, todo tiene unas emisiones. Y existe esta máquina que nos devuelve oxígeno. Entonces esta máquina es capaz de transformar eso, pero además, cuando ese carbono lo fija a su biomasa, pues genera madera. Con la madera, pues casas, muebles, libros, energía. Eso que se ve allá es miel. ¿Y por qué pongo la miel? Porque es que uno a veces no se da cuenta de la cantidad de cosas que puede generar
por ejemplo, un árbol. El árbol per se no genera la miel, pero sí genera un néctar que le encanta a las abejas. Y en este momento estamos en crisis, digamos que las abejas están desapareciendo, y si las abejas desaparecen, pues preocúpense, preocupémonos. Estamos tratando de, por varios temas, por proliferar, digamos, las abejas, pero también porque tenemos esa opción de que esta máquina, encima de que nos limpia el árbol, nos genera un producto que es capaz de generar miel. La madera nos puede generar muebles, con esos muebles podemos generar nuevamente más muebles y podemos al final, en un proceso definitivo de disposición, generar chips, generar incluso nuevas piezas de madera. Nosotros estamos trabajando en unos programas donde queremos volver esto una parte de energía, que es el siguiente tema, energía no solamente eléctrica. Nosotros siempre tenemos el concepto de que energía es la luz. De hecho, cuando se va la energía en la casa, se fue la luz. Realmente la energía tiene muchas formas, y hay muchas formas. En Colombia hasta ahora estamos empezando a usar la energía térmica, digamos, a partir de biomasa. Por ejemplo, nosotros tenemos un aserrío que se llama Maderinza, donde nuestra caldera funciona a partir de los residuos que nos quedan de la producción de muebles, de vigas, de temas de construcción. Y esto pues fue un tema bastante complicado porque no fue fácil de conseguir calderas a gas, todas las que quiero, pero calderas de biomasa, porque ya la gente dice, no, pero es que eso como que no se usa. No, es que eso es lo que tiene que empezar a usarse nuevamente, porque la única manera que tenemos para que se siembren más árboles es que eso sea un buen negocio. En la economía como la tenemos hoy, no van a sembrar árboles si no hay consumos de papel, de cartón. Si los papeles, los envases en cartón, por ejemplo, que son mucho más sostenibles que los de plástico, porque son biodegradables, digamos, tienen un poquito mejor comportados. Si no se usan, cartón de Colombia no tendría 45.000 hectáreas sembradas en Colombia. Entonces hay veces entramos en esos paradigmas como sin cuestionarnos mucho. No, eso no imprimamos, que es que estamos salvando árboles. No. Si usted imprime, puede que se siembren más árboles. Si no, no. Porque tristemente, y lo digo tristemente porque ojalá, digamos, el sentido común de los seres humanos dijera, no, es que todos tenemos que sembrar árboles. Es bien importante que nos hagamos conscientes de que tenemos que estar todo el tiempo sembrando árboles, y una manera para estar sembrando árboles es consumiendo productos de madera, por supuesto, sostenible. Las maderas reforestadas pues están, especialmente en nuestro país, por ejemplo a través de nuestro proyecto, generando no solamente un impacto en la captura de carbono, sino también un impacto social impresionante, porque trabajamos con desplazados, reincorporados, ex paramilitares, volados, porque no solamente están, digamos, bajo procesos formales de reinserción, sino que se vuelan de los grupos al margen de la ley, digamos. Adicional, digamos, y al final del ciclo, ¿qué termina pasando? Por ejemplo, en nuestra caldera hoy en día, que trabaja con estos residuos, ¿qué queda en el chute? Así se llama, digamos, el fondo de la caldera donde quedan los residuos. Queda material carbonizado, que es reincorporado nuevamente al suelo como abonos para nuestras huertas, porque tampoco se generan tanto, la mayoría es vapor de agua, que se generan como fertilizante también para nuestros árboles y que pueden ser, digamos, como parte del material recuperado. Hoy en día, digamos que se habla mucho de energías renovables o de energía sostenible. Para mí realmente solo hay una energía sostenible, y obviamente estoy hablando con el corazón. ¿Y por qué digo que la única energía sostenible es la que viene de biomasa de madera? Por esto que les acabo de contar de quiénes están detrás de esa madera. Yo, para tener un parque de paneles solares, necesito 2 personas con 2 trabajos que limpian los paneles. Ya. Nosotros por cada 10 hectáreas que sembramos necesitamos una persona durante 10 años.
Entonces eso, como en sostenibilidad tenemos que hablar de la gente, no solamente de lo ambiental, que es un error común, digamos, de las personas. Cuando habla de sostenibilidad dicen, no, es que esto es bueno con el medio ambiente. Y claro, pues paneles solares, sí, por supuesto que eso es mejor que una planta diésel o que una planta de carbono o cualquier cosa. Pero ¿qué tienen? Digamos que no son, tienen un problema de estabilidad. La biomasa no. La biomasa es estable y es la única que, bajo mi opinión, es sostenible. El resto son renovables y el resto son amigables con el medio ambiente, sí, pero no estamos siendo realmente sostenibles. Los árboles, además de ser una buena inversión, porque crecen biológica y comercialmente, muy pocos productos lo pueden hacer. Entre más viejo más vale. Díganme, ¿qué producto entre más viejo más vale? ¿El vidrio? No sé si el vidrio cueste más entre más viejo. El vino, perdón, el vino. Perdón, el vidrio. No, el vino, algunos quesos y la madera. Nuestro modelo económico hace que las cosas al otro día valgan menos siempre. Un celular lo compran hoy, mañana vale menos. Un carro lo compran hoy, mañana vale menos. Los árboles no. Los árboles cada día valen más. Y encima de eso, crecen así no quieran. Yo no puedo ir a amarrar un árbol para que deje de crecer. Porque crece, porque llueve y crece, porque captura carbono y crece, porque todo el tiempo están creciendo. Está creciendo, seguimos creciendo, gracias a José Alejandro, pues qué pena que no lo recordaba bien, que ya era, digamos, como un miembro más del CRECER, creo que hay varias personas pues, que también están ya vinculadas con nosotros en el CRECER. Yo los invito pues a que lo conozcan, simplemente es una inversión de vida. Nosotros decimos que en este caso invertir con la razón y con el corazón es posible, muchas veces es complicado, porque yo puedo tener una inversión en una petrolera que si la razón me lleva a que está subiendo el petróleo, pero con el corazón, ¿será que eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos? ¿Será que todos hablamos de descarbonización y nos dicen, ay sí, maldito clima, maldito cambio climático, maldito gobierno, todo, pero no, yo no tengo nada que ver ahí. Solamente que ahora se monetiza el servicio ambiental que prestan los árboles a través de los bonos de carbono, y así como la regulación, veíamos ahora, disparó los temas de economía circular, la regulación, y especialmente en Colombia, los bonos de carbono pasaron de ser pues un activo que teníamos algunos locos por allá guardados a ser un bien que está sobredemandado, que hay muy poca oferta, que está prácticamente vendido todo lo que se produzca en bonos de carbono, y eso pues ayuda, digamos, a que todos estos proyectos sean una realidad. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.